Buenas noches, hoy es lunes 26 de mayo del año 2014, programa 94 del año 1995 del ciclo. Converso con don Óscar Ortiz. Te agradezco por venir, Óscar. El gobernador presentó la propuesta de pacto fiscal, ya lo estructural en lo que debe consistir el pacto fiscal en la ciudad de La Paz, como una muestra de que aquí estamos y proyecto hay. Así es. Sí. Lo presentó, además ha sido remitido oficialmente y entregado en el Palacio de Gobierno al presidente del Estado. Y hay una propuesta que yo creo que es muy interesante porque guarda los equilibrios y la relación que debe haber entre solidaridad y proporcionalidad. Es una propuesta que lo que busca es hacer sostenible el proceso autonómico en cuanto a financiar adecuadamente las competencias, es decir, aquellas responsabilidades que la Constitución le da tanto a los municipios como a las gobernaciones y obviamente a universidades y pueblos indígenas. Este es un proceso pendiente, Carlos. Desde el momento en que la Constitución reconoce las autonomías y le asigna nuevas competencias a cada nivel del Estado, lo que ha pasado es inaudito, es que el Estado ha transferido competencias pero se ha quedado con el dinero. Exactamente. ¿No? Eso sin fondos, sin respaldo. Claro. Sí. A pesar que incluso hay un artículo en la Constitución clarísimo, el 305, que dice que toda transferencia de competencia debe estar acompañada de la consiguiente asignación de los gastos que hagan sostenible la fuente de financiamiento la prestación de estos servicios. Esto también es importante destacarlo, siempre hablamos de la competencia parece una palabra rara, bueno, son las responsabilidades que tiene cada nivel del Estado, responsabilidades que pasan por obras públicas, responsabilidades que pasan por servicios públicos. Obviamente, en un país autonómico, descentralizado, la mayor parte de la atención de las necesidades del ciudadano están en los niveles de gobierno más cercanos. Obviamente, primero el municipio, después los gobiernos departamentales. ¿Qué es lo que se está planteando aquí, Carlos? Esta propuesta tiene dos componentes. Uno es la... Perdón, previo a eso, sí, ya hay un censo que sirvió para distribuir las representaciones electorales, ¿verdad? Y ese es el mismo censo que ustedes toman para plantear la cuestión del pacto fiscal, porque decían, no es el mismo censo, uno no lograba entender cuál censo. Bueno, eso es ¿cierto? Es un argumento falaz que estamos utilizando desde el gobierno central. Primero porque el censo ya presentó en tres oportunidades los resultados. Primero lo presentó el presidente y dijeron que eran preliminares, bueno. Pero después sale la ministra de Planificación y presenta unos meses después y dice estos son los resultados oficiales. Ahí es donde hubo el conflicto porque variaron las cantidades de pobladores de cada departamento. El primero fue en enero, ¿no? Así es, la ministra medio año, y a finales del año pasado, el INE, antes, creo que octubre, noviembre, sube a su página web los resultados oficiales. Después, cuando se comienza a reclamar el pacto fiscal, es bueno conocer esta historia, en el gobierno ven que no le convenía. Y ahí sale una declaración del vicepresidente García Linera, donde dice, no, es que faltan datos de 10.000 comunidades. Curiosamente, bueno, el INE depende del gobierno, el INE que ya había aprobado una resolución donde menciona explícitamente los resultados oficiales, incluso nosotros tenemos una carta en la cual nos lo envían y dicen resultados oficiales, dicen que esos resultados oficiales solo corresponden a la población, pero que todavía faltan los datos de vivienda. No nos olvidemos que el censo nacional es de población y vivienda. Población, la cantidad de la gente viviendo las condiciones en las cuales viven los ciudadanos. Ahora, lo que dice el gobernador Rubén Costa es, bueno, este censo ha servido para redistribuir la asignación de recursos entre los municipios, las gobernaciones, las universidades. Eso tiene que para el presupuesto general del Estado. Claro, para el presupuesto general del Estado. Ahora acaba de servir esos mismos datos para que se puedan redistribuir las circunscripciones, los escaños parlamentarios, ¿no? ¿Por qué no va a servir para el pacto fiscal? ¿No? Entonces, por eso digo, en el fondo el gobierno, a pesar de que en la propia ley marco de autonomía, que se aprobó ya el 2010, dice que 6 meses después de presentar los resultados oficiales del censo se llevará este debate para concertar el pacto fiscal. La historia de esto, Carlos, es interesante. Nosotros cuando fuimos al debate de la ley marco de autonomía, que asistimos en una primera instancia en representación de la gobernación, el gobernador Costa nos pidió que introduzcamos la discusión del pacto fiscal. Esto tiene un antecedente. Cuando él era presidente del Comité Pro Santa Cruz y se plantearon las autonomías,
el comité contrató en ese momento, si te acordás, a la consultora Galindo y Asociados. Claro, a Mario Galindo. Sí, que hizo una primera propuesta al país diciendo, porque siempre se argumentaban que las autonomías no eran posibles porque no había cómo financiarlas. No eran sustentables. Entonces ya desde entonces, en ese momento, el presidente del Comité Cívico, Rubén Costa, y en 2010 el gobernador, siempre ha tenido esa concepción, las autonomías tienen que ser financiables. Es verdad que después vino el IDH y eso un poco... adormeció porque obviamente le dio una cantidad importante de recursos a los departamentos, además en forma igualitaria. Entonces, cuando hubo los que les ha servido a los departamentos para cubrir las obligaciones del Estado que llegan aquí a los departamentos sin el respaldo económico. Claro. Finalmente se están tirando la plata ahí. Bueno, Carlos, yo no sé si... quizás es bueno recordar que del IDH asignado originalmente a los departamentos, hoy el Estado ya se lleva 2/3 partes. Por eso te digo. Es lo que dice José Luis Parada, que siempre dice, bueno, se están haciendo políticas nacionales con recursos departamentales o locales, sobre todo departamentales. En el fondo lo que está haciendo, y es una constante en este gobierno, es que el Estado es una forma de confiscación de los recursos, porque él los confisca para implementar sus políticas, ¿no? Pero con los recursos, en vez de utilizar los recursos del Tesoro General de la Nación, usa lo de los departamentos. Entonces, no conseguimos que la Ley Marco de Autonomía se establezca. Ese debió haber sido el momento del pacto fiscal, porque si habías aprobado la Constitución, ya la estabas implementando y poniendo en práctica, obviamente no podés esperar que con el mismo recurso que había antes, las gobernaciones, los municipios, los pueblos indígenas tengan el doble o el triple de competencia. Este es un tema importante también, Carlos. Muchas veces se piensa, y aquí a veces hay una confusión, de que hoy tenemos menos competencia que antes, y no es verdad. La ley de centralización asignaba a las prefecturas de departamento 22 competencias. Hoy la ley o la Constitución le asigna 59. Y yo digo, a veces se comete el error de solo tomar lo que la Constitución define como competencias exclusivas, que son 36. Pero ¿qué pasa con lo que se llaman competencias compartidas y concurrentes? Un poco para que la opinión pública conozca. Es bueno. En las compartidas, el Estado aprueba una ley nacional, el departamento puede aprobar una ley departamental, pero la reglamentación y la ejecución está a cargo del gobierno subnacional. En las concurrentes hay ley nacional, no hay ley departamental, pero se reglamenta y se ejecuta a nivel departamental o al nivel local si corresponde. ¿Qué significa ejecutar? Significa que uno se hace cargo de prestar el servicio público o de desarrollar las obras públicas. En las concurrentes, que si bien no tenemos la posibilidad de hacer una ley propia, y yo no sé cuánto se gastará a nivel central en hacer una ley, bueno, lo que cuestan los sueldos de los parlamentarios, pero están las principales responsabilidades por las cuales se reivindicó la autonomía, que son aquellas áreas que el ciudadano necesita para su bienestar. Educación, salud, seguridad ciudadana, vivienda, bueno, en fin. Pero en esas cuatro, obviamente lo que podés gastar es ilimitado. Pero además las necesidades de la gente son muchísimas porque sabemos que estamos muy rezagados en todos estos campos. ¿Qué ha pasado? Un ejemplo, salud. Hace ya casi 1 año y medio, la gobernación, en virtud de la Ley Marco de Autonomía, todas las gobernaciones, asumimos los hospitales de tercer nivel. El tercer nivel en el sistema de salud es el nivel más complejo, donde se realizan lo que comúnmente... Las especialidades, donde ya se hacen las operaciones, por ejemplo, más difíciles, en fin. Por lo tanto, es lo más costoso. Entonces, ¿cómo vos podrías entender, Carlos, que el Estado central se dejase de la responsabilidad de los hospitales, los de segundo nivel, que son un intermedio entre el hospital de las intervenciones más complejas con la posta, pasan a los municipios y los de tercer nivel a las gobernaciones? Pero el Estado se queda con todos los recursos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes pasar una responsabilidad tan grande sin Por eso te digo, hacer transferencias? La plata del IDH pasó ahí. Así es. Entonces tenés una situación muy difícil que en el futuro puede ser insostenible. Por ejemplo... ¿Tanto así? Puede ser. ¿Por qué, Carlos? Porque en el fondo, ¿qué es lo que nosotros creemos que hay que cambiar? Algunos departamentos tenemos regalías, hoy tenemos una situación un poco más holgada, sobre todo los que tenemos gas. Hay otros que no tienen hidrocarburos, pero tienen minerales, eso ya está en declive, y hay otros que no tienen ninguno de los dos, eso está en problema. ¿Por qué digo que es necesario el pacto fiscal, Carlos? Porque los servicios públicos que resuelven o atienden las necesidades más elementales de la gente no pueden depender solo de las regalías sobre el gas. Claro. ¿No? Porque eso puede declinar, los precios pueden bajar, pero no podemos cerrar los hospitales. No se puede dejar de atender a la gente, no se puede dejar de operar a alguien, o no podemos dejar
de atender, digamos, una situación de emergencia. Este año, por ejemplo, la Gobernación de Santa Cruz va a invertir 25 millones de dólares en equipar los hospitales de tercer nivel, que tenían un déficit tremendo, claro, ¿no?, de equipamiento, tremendo. Por ejemplo, el gobernador siempre comenta que aquí se sigue utilizando la bomba de cobalto, que es algo que tiene mucho efecto contraproducente, ¿no?, a la salud. Para este año se van a comprar 3 aceleradores lineales, que cada uno vale 3 millones de dólares. Pero ¿cómo puede ser una ciudad como esta, Carlos? La gente se muere porque no tenemos esos equipos elementales, ¿no? Pero que además le llega gente del campo y de otros departamentos, porque aquí está el único hospital que te puede hacer eso. Así es, bueno, pues viene gente de todas las provincias y obviamente de otros departamentos. Te quiero decir que es tanta la irracionalidad que hay en el país que solo de los 9 departamentos, Carlos, solo 4 tienen hospitales de tercer nivel. Entonces, ¿cómo podés imaginar que un lugar como Tarija, que su gobernación recibe 500 millones de dólares al año en regalías, no pueda tener un hospital que debe valer 25 o 30? O que Oruro, o que Potosí, con toda la explotación minera que ha habido y que hay, no tengan hospitales de tercer nivel. ¿Por qué no los hacen? Por falta de priorización de lo que debe ser la inversión pública. 500 millones de dólares es harta plata. Harta plata. Así es. ¿Cuánto recibe la gobernación de Santa Cruz? La gobernación de Santa Cruz debe estar ahorita alrededor de 200, ¿no? 100, entre 150 y 200. ¿Y cuántos hospitales de tercer nivel 6 están manejando? 6. Bueno, ok. La mayor cantidad del país, ¿no? Como decían los cantantes, pasemos a otro tema, porque está claro. Pero eso te da una idea, Carlos. ¿Por qué menciono estos ejemplos? Porque la gente piensa que pacto fiscal, las dos son palabras pacto, bueno, ¿y qué tiene que ver un pacto aquí? Y fiscal, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos un gran acuerdo nacional, a eso entendemos el pacto, y fiscal es la administración de los recursos públicos, en el cual tengamos una distribución armónica, ordenada, solidaria, de los recursos públicos con las competencias que tiene cada nivel. Ya, y lo vas a explicar bien de dónde sale, porque tampoco es que el gobierno va a ser pobre si hace pacto fiscal, no. Porque es bueno marcar que es un poquingo del presupuesto nacional, pero que a los departamentos les viene muy bien. Así es. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos estudiado nosotros? Hoy el gobierno administra, el gobierno central, porque bueno, todos son gobiernos, pero el gobierno central administra 88% del conjunto de los recursos públicos, ¿no? Y el otro 12% está siendo administrado por los nuevos gobiernos departamentales. Por las 327 municipios. Que ya son más, por ¿no? Los 10 o 11, 364 sí. municipios y 10 o 11 universidades. 10 o 11 universidades públicas. Todas esas administran solo el 12% del presupuesto de la nación. Entonces, nosotros, ¿qué queremos que se comparta, por así decirlo? Es lo que se llama la coparticipación tributaria. De la recaudación... Un 3% al 25%, ¿no? Sí, ahora, ¿cómo funciona? Sí. Hay una canasta de impuestos, que son el IVA, el régimen complementario al IVA, el impuesto a las utilidades, el impuesto a las transacciones, lo que es el gravamen aduanero, lo que se paga en la aduana, el impuesto a los consumos específicos y el impuesto a la salida al exterior, que es el más pequeñito. Bueno, este conjunto de impuestos hoy están distribuidos de la siguiente forma: 75% para el gobierno central, 20% para las universidades, 20% para los municipios, 5% para las universidades públicas. Y las gobernaciones no coparticipan. Las gobernaciones no coparticipan. Okay. La única, y esto es bueno explicarlo, la única coparticipación que tienen las gobernaciones es sobre otro impuesto que se llama el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados, que es el IHD, que es el que se paga sobre el combustible producido y comercializado en el mercado nacional. Este tiene una gran desventaja, y es que disminuye cada vez más porque sabemos que se importa, y sobre lo que se importa obviamente no se coparticipa, y por las deficiencias que hay de producción de líquidos en el país cada vez se importa más. Entonces, esto ha disminuido muchísimo en el caso de las gobernaciones. Y el segundo gran problema es que aquí se está dando una actitud engañosa del gobierno, ¿no? Que lamentablemente le buscaron dar una cierta legalidad en la ley marca autonomía. Y es decir, que solo se coparticipa sobre lo que se recauda en efectivo. Voy a tratar de explicar los otros temas porque son técnicos. Eso es tremendo. ¿No? Eso es tremendo. Sobre el recauda en efectivo, porque después te vienen con los bonos, te vienen con una cosa, con la otra, y terminas recibiendo 2 pesos. A ver, vamos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay lo que se llama las notas de crédito fiscal. Las NOCRES. No. Entonces, el gobierno
digamos, contrata a alguien para que le preste un servicio, le construya una obra, por ejemplo, una empresa constructora. El gobierno le paga una parte de ese contrato con esta nota de crédito fiscal y las empresas van y utilizan esos papeles para pagar impuestos al Estado. El gobierno, ¿qué hace? Está ganando ahí, porque en el fondo la está confiscando recursos a gobernaciones, universidades y municipios, porque sobre eso no coparticipa. O sea, no le da su parte hoy ni a la gobernación en el caso del impuesto a los combustibles, ni a los municipios ni a la universidad en el caso de los otros impuestos. Eso que lamentablemente se comenzó a hacer una práctica en este gobierno, lo han puesto en la ley de marco de autonomía, obviamente significa una especie de confiscación de los recursos departamentales y locales. ¿Se tiene calculado más o menos el cuánto de plata se va ahí en las notas de crédito? En el caso, bueno, en el caso de los municipios y universidades, no lo tengo la cifra, pero ya se estima que han sido casi como 3.500 millones de bolivianos que han utilizado en notas de crédito fiscal. Sobre eso hay que tomar un porcentaje, o sea, claro, es harta plata igual. Sí. Pero en el caso de del IHD lo hemos hecho el cálculo. Por ejemplo, si Pando recibiera sobre el total de lo que se debiera recaudar y se debiera pagar, debiera recibir 37 millones de bolivianos. En cambio, está recibiendo 17, la mitad básicamente. 20 millones menos. 20 millones menos. Por ejemplo, Oruro debía recibir 48, está recibiendo 22. Santa Cruz debiera recibir 115, está recibiendo 54. Por ejemplo, el año pasado, 326 millones solo por este impuesto, que es el que le corresponden a las gobernaciones, se han perdido desde las regiones en beneficio del centralismo. Obviamente los municipios y las universidades están perdiendo mucho más porque también se lo está utilizando para los otros impuestos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando, Carlos, para volver nosotros? Bueno, primer punto, nosotros decimos el pacto fiscal debe ser algo integral, no solo cómo distribuir más plata. Arreglemos también todo lo que no está bien actualmente en la relación económica entre los municipios, las universidades, la gobernación y el gobierno central. Una, te acabo de dar un ejemplo, hay que coparticipar sobre el total de los recaudados. Si el nivel central... Todo lo que se recauda tiene que... Claro, tiene que entrar en la bolsa, porque si el nivel central le paga con papeles a una empresa, bueno, es su problema, es su contrato, es su responsabilidad. No tiene por qué por eso... Pero no deja de ser un impuesto. Coparticipable. Claro, tiene que ser coparticipable porque eso... por supuesto. Porque no pierde esa condición. No, porque además el gobierno central tiene su parte y con eso él tiene que trabajar. No tiene por qué quitarle la parte a los otros, digamos, que tienen sus propias responsabilidades. Lógico. ¿No? La excusa de no recibo plata no vendría para nosotros, porque igual es plata que deja de pagar y que se ahorra. Así es. ¿Ok? Así es. Ya. Entonces, segundo punto, esta redistribución que nosotros planteamos es la siguiente. En vez de que sea una relación 75 gobierno central, 25 entre universidades y municipios, vamos a una relación 50-50. Que el gobierno central se quede con 50, que las gobernaciones que hoy nos reciben tengan 20% de la coparticipación. Estamos hablando de coparticipaciones sobre tributarias. Sobre recaudación solamente recaudaciones tributarias, que la gente entienda, no es que uno se quiere quedar, que los departamentos se quieren quedar con el 50% de todas las cosas que recauda el gobierno. Es un poco la confusión que está queriendo poner el gobierno. Claro, por supuesto, por eso... Entonces, en el fondo es transferir 25% más lo que nosotros estamos planteando. 20 para las gobernaciones, que los municipios suban a 23, que las universidades suban a 6 y se cree también para los pueblos indígenas un 1%, ¿no? De asignación. ¿Esto qué significa, Carlos? Primero significa un impacto enorme. Por ejemplo, uno dice... O sea, vas a subir de 12 a 25. La coparticipación. No, de 25 a 50, ¿no? Perdón, de 25 a 50, sí. Entonces, por ejemplo, subir las universidades de 5 a 6 significa incrementar su ingreso en 20%. 20%. Claro, porque 1 sobre 5 es 20. Sí, señor, claro. Que los municipios suban de 20 a 23 significa incrementarles en 15%, ¿no? Los ingresos. Y las universidades y las gobernaciones tendrían 20%. ¿Qué pasa con esto? Uno diría, el Estado pierde, primero, este 25% adicional solo representa el 4.7% del conjunto de los ingresos del Estado. Porque primero, hay muchos impuestos nuevos que ya en este gobierno todos los impuestos nuevos los declara no coparticipables. Segundo, hay muchos ingresos que están yendo vía las empresas públicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de hidrocarburos y yacimientos, bueno, todo eso va directo al nivel central. En el presupuesto de la nación siempre ponen otros ingresos, esos 35%, que es un absurdo, ¿no? Entonces, no lo desestabilizás al gobierno central, pero solo el 4.7%. Sí, solo el 4.7%.
Las recaudaciones tributarias están alrededor de 40.000 millones de bolivianos. O sea, no es, digamos, es una parte importante, pero no es lo principal dentro del presupuesto. ¿Son 1.600 millones, 1.800 millones? ¿O cuánto es? ¿Cuánto llega? No, estamos hablando de... En plata. Que las recaudaciones totales, Carlos, a ver, si son 40.000 millones, hoy básicamente el 25% de 10.000 es lo que se está coparticipando, ¿no? Que son como unos 1.500 millones de dólares. Nosotros estamos planteando que eso llegue al doble, a 3.000. En un presupuesto que ya está en 27.000 o 28.000. O sea, eso te da una relación que no va a desestabilizar el gobierno. Ningún daño. Pero sobre todo, Carlos, porque un pacto fiscal no es solo para que el gobierno transfiera recursos, es para que todos asumamos nuestra responsabilidad, y esos son gastos menores que se va a hacer desde el nivel central. Para que establezcamos, para que rayemos la cancha de nuevo y digamos, muy bien, esto son responsabilidades que nos vienen a nosotros, aparte de mis responsabilidades, de aquí para adelante no puede venirnos una sola responsabilidad sin el cumplimiento de la ley marco, que dice que vienen acompañados y de la Constitución en su artículo 305. Entonces, no es que el Estado traspasa así gratuitamente recursos, es que contra ese traspaso de recursos, obviamente, los municipios, las gobernaciones, los pueblos indígenas asumen la responsabilidad de brindar tales y tales y tales servicios públicos, que al final para eso se recaudan los impuestos, para financiar servicios públicos, ¿no? Un punto importante, que también ha sido una idea del gobernador Costa, es que en el caso de las gobernaciones, hagamos una regla 50-50 a su vez, un segundo 50-50. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de este 20% que se daría a las gobernaciones, 10, digamos, se reparta de forma igualitaria entre los 9 departamentos. Esto... A ver, te pido un corte para que cuando volvamos me lo expliques bien. Dale.